Jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos otro nuevo contenido de física y como pueden observar, el título se llama estática. Muy bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la primera parte. Pero antes de comenzar, primero vamos con el intro. Comenzamos entonces. Y como de costumbre, pues primeramente vamos a leer lo que es el enunciado, es decir, la definición para saber qué es estática, qué estudia. Muy bien, y para ello pues tenemos acá ese enunciado, el cual vamos a comenzar la lectura. Nos dice lo siguiente, nos dice que estática es una parte de la mecánica que trata del estudio de los sistemas de fuerza en equilibrio, es decir, aquellos cuya resultante es nula, jóvenes. Muy bien, por ejemplo, jóvenes, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un sistema de fuerzas o vectores, para que me comprendan. Muy bien, fíjense, en esta parte tengo lo que es mi apoyo, y acá tengo una plataforma o una varilla. Muy bien. Fíjense, en el extremo izquierdo, en el extremo A podríamos decirlo, tengo un peso, un bloque. Podría ser un bloque de cemento, un bloque de madera, ¿no? ¿Verdad? Que está con un peso. Y ese peso pues está empujando hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Como está empujando hacia abajo, pues esta misma varilla en este punto, hay una fuerza que se está oponiendo a esa fuerza. Como está empujando hacia abajo, esta fuerza se está oponiendo en sentido contrario hacia arriba. Muy bien. Como pueden observar, me refiero a esta fuerza. Y se llama fuerza normal. Muy bien. Pero, ¿qué pasa a este momento? ¿Qué pasa? Esta varilla, ¿qué pasa? Se está inclinando al lado izquierdo de esta forma. ¿No es verdad? Se está inclinando. Pero, ¿qué más podemos observar acá? Para que no se incline, ¿qué estamos viendo? Que aquí tenemos a una persona que está sosteniendo a la varilla, a la plataforma. Lo está sosteniendo de esta forma, ¿no es verdad? Lo está sujetando. ¿Para qué? Para que la varilla no se caiga en el lado izquierdo, sino que para que esté en equilibrio. ¿No es verdad? Entonces, jóvenes, esto es un claro ejemplo de lo que es un sistema de equilibrio, un sistema de fuerzas, sistema estático, equilibrio estático. Muy bien. Pero para que me comprendan mejor, jóvenes, vamos a ver otros ejemplos. Muy bien. Por ejemplo, pasamos al siguiente. Fíjense, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá estamos viendo edificios de la ciudad de Santa Cruz, los cuales se están construyendo de poco en poco. ¿No es verdad? Ahora, fíjense, jóvenes, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Una de las aplicaciones de la estática es la construcción de estructuras pequeñas o grandes, generalmente grandes, como por ejemplo los edificios. Seguramente me dirán, pero mi albañil o mi albañil conocido, pues lo puede construir en mi casa, ¿no? Sin conocimientos de estática. Sí, jóvenes, lo puede hacer. El albañil puede construir una casa de una planta, dos plantas, tres plantas, lo puede hacer, ¿no? Porque sabe, por experiencia del albañil, ¿no? Porque ha trabajado varios años, pues sabe que hay que colocar columnas a cada 3 o cada 4 metros. Sabe que hay que colocar un encadenado a cada 3 metros. Sabe, por su experiencia. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si se quiere construir un edificio grandes, que tengan 5 pisos, 10 pisos, 20 pisos, ¿no es verdad? O puentes gigantes, estadios gigantes. Entonces, jóvenes, ahí es necesario de contar sí o sí con la asesoría de un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil pues, va a realizar los cálculos para que esa estructura grande no se caiga, no se venga abajo. Tiene que calcular el grosor de las columnas, la altura de las columnas, a cada cuántos metros se va a colocar la columna, de qué elemento va a ser hecho, de concreto, de acero, de qué, ¿verdad? Todas esas cositas, jóvenes, el ingeniero civil lo calcula. ¿Ayudándose de qué? Ayudándose de la estática o de la dinámica, que es el siguiente tema. ¿Ya? De esos dos temas, jóvenes, estática y dinámica. Es para construir edificios grandes o estructuras grandes. Muy bien. Pero vamos a ver otro ejemplo. Muy bien. Otro ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, acá tenemos uno de los puentes más grandes del mundo. El puente Millau, ubicado en Francia. ¿No es verdad? Fíjense, es un puente enorme, jóvenes. Ahora, ¿por qué este puente no se está cayendo? ¿Por qué? Porque tiene columnas, o mejor dicho, pilones, ¿no? Entonces lo que ven allí se llama pilones. O una especie de columnas que son enormes.
Y eso es lo que está sujetando ese punto de apoyo. Ya que está el plasma, pues no se cae, se tiene ahí quieto, en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando el viento está soplando? Porque el viento es fuerte, jóvenes. El viento también es otra fuerza, sopla. Si no tuviera esas cuerdas, fíjense, estas cuerdas, pues este puente se podría tambalear y de tanto tambalearse se vendría abajo. Por más que tenga unas columnas resistentes, igual se vendría abajo. Solamente por el producto del viento, jóvenes, que también es otro vector, es una fuerza que tiene que considerar. Entonces, ¿por qué ese puente está en equilibrio? ¿Por qué? Gracias a los pilones y gracias a las cuerdas, jóvenes. Pero yo, ¿cómo yo sé cuántas cuerdas voy a colocar ahí? ¿Cuántas cuerdas de acero? ¿Cómo yo voy a saber el tamaño, el largo de las cuerdas de acero? ¿Cómo voy a saber el ancho de los pilones? ¿O la altura? Jóvenes, todo eso es gracias a la estática. ¿Muy bien? El ingeniero lo ve tal y como es lo que lo ven ustedes, el dibujo nada más. Pero el ingeniero civil ve vectores, todo es vectores. Ese puente pues está transmitiendo la carga, todo su peso hacia la tierra. Y lo transmite gracias a los pilones, que es otro vector, a considerarse un peso que va hacia abajo, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es una de las aplicaciones de la estática. Pero vamos a ver otra aplicación, ¿muy bien? Yo creo que esta aplicación les va a gustar mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el estadio Mercedes-Benz. ¿A quién no le gustaría estar en un estadio así grande, moderno, con mucha tecnología? ¿Verdad? Para hacer este estadio, jóvenes, pues se ha ocupado mucho acero. Y como pueden observar, todo está lleno de estructuras de acero. Y es un estadio ya más complejo. Y fíjense que sí o sí tiene que realizarse el cálculo, ¿no? Con la estática para ver el tamaño de cada elemento, el tamaño de cada pieza, a cada cuántos metros se va a colocar, o la forma, ¿no? Peor con esta forma, que es un poquito ya una forma más compleja, ¿no? Así que, jóvenes, ahí es donde entra la estática, jóvenes. ¿Muy bien? Listo. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Muy bien? Ok. Ahora vamos a hablar, jóvenes, de las leyes de Newton. Y vamos a comenzar por la primera ley de Newton. ¿Qué no dice la primera? No dice lo siguiente. La primera ley de Newton, conocida también como la ley de inercia, nos dice que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que esté obligado a cambiar ese estado por efecto de fuerza que se aplique en él. ¿No es verdad? Entonces, en conclusión, en resumen, jóvenes, nos dice de que un cuerpo va a permanecer en reposo, en equilibrio, y ahí quieto, ¿no es verdad? Siempre y cuando no sea molestado por otra fuerza. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo acá mi copa de agua. Ahorita está, si yo lo pongo allí, en mi mesa, pues va a estar en equilibrio, ¿no es verdad? Inmóvil. Pero ¿qué pasa si yo lo muevo con mi mano? Lo empujo. Estoy ejerciendo una fuerza. Entonces, ya no va a dejar de estar en reposo porque está moviéndonos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dice esta primera ley de Newton, jóvenes. Que un cuerpo va a estar en reposo, en equilibrio, a menos que yo le aplique una fuerza y lo voy a mover, ¿no? ¿Qué otra cosa más me dice? Vamos a suponer, pues, que yo tengo, no sé, un móvil, ¿ya? Que está yendo en movimiento rectilíneo uniforme, con una velocidad constante, digamos de 10 metros por segundo, ¿no? Se está moviendo allí. Se está moviendo con esa misma velocidad. Pero ¿qué pasa si yo lo choco? ¿O qué pasa si el conductor de ese automóvil pues, aumenta su velocidad? Se va más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Deja de estar en equilibrio. ¿No? ¿Por qué? Porque como estaba en una velocidad constante, directamente aceleró y pasó a otra velocidad. Cambió su velocidad. ¿No es verdad? Entonces, deja de estar en equilibrio, jóvenes. Pero para que me comprendan mejor estos jóvenes, vamos a ver otro ejemplo, muy bien. ¿Ya? Así que para ello, pues vamos a compartir lo siguiente. Mi otra pantalla. Listo, ahora sí. Vamos a ver estos jóvenes. Bueno,
Como pueden observar, jóvenes, aquí tengo el móvil, un cuerpo al que vamos a considerar. Podríamos decir que es un recipiente de una carga de minerales, por ejemplo, ¿no? Ahí está, como pueden observar, jóvenes, está en reposo, está en equilibrio, no está en movimiento, ¿no? Están completamente en equilibrio, jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasa si a este recipiente yo lo voy a ejercer una fuerza? ¿Qué pasa si yo lo jalo o lo empujo hacia mi lado? Fíjense qué es lo que va a pasar, ¿ya? Vamos a hacer eso, jóvenes. Entonces, yo voy a agregar ya una persona allí y voy a hacer un esfuerzo de unos 50 newton hacia la derecha, lo voy a jalar. Fíjense qué es lo que va a pasar. Como pueden observar, estaba en equilibrio, ahora ya se está moviendo. Se está cumpliendo lo que es la primera ley de Newton. ¿Qué decía? Que un cuerpo va a permanecer en equilibrio siempre y cuando no se le ejerza una fuerza sobre ella, obligándole a cambiar de estado, ¿no es verdad? Vamos a repetir. Repito, ahí está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio, está en reposo, pero si yo lo empujo, vamos a dar inicio, si yo lo empujo, deja de estar en equilibrio porque se está moviendo ya. Estoy empujando, estoy jalando. Entonces, ahí se cumple la primera ley de Newton. Muy bien. Otro ejemplo, jóvenes. Otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a reiniciar acá. Otro ejemplo. Esta primera ley de Newton también está relacionada con el movimiento. Cuando un móvil está en movimiento constante, es una velocidad constante, digamos 10 km por hora, constante, no va a cambiar, no varía, ¿no? Constante. Pero ¿qué pasa si a ese móvil yo lo empujo? Al empujarle o al chocarle, por decir, pues ese móvil, ese vehículo, de lo que estaba a una velocidad constante, va a aumentar su velocidad. Entonces dejaría de estar en movimiento rectilíneo uniforme, porque ya cambia su velocidad. ¿Por qué? Producto de una fuerza, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que nos dice Conner. Y vamos a hacer lo mismo acá, ¿ya? Fíjense, véanlo bien. Vamos a dar inicio. Y fíjense, ahí está con una velocidad constante. Pero ¿qué pasa si yo le aumento su velocidad? Jalo más rápido. Fíjense, ese recipiente se movió más rápido, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque vinieron más personas para jalar y al jalar pues se hicieron más fuerza. De lo que estaba en movimiento constante pues aumentó su velocidad rápidamente. Entonces deja de estar en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, se cumple la primera ley de Newton, que nos dice que un vehículo va a permanecer una velocidad constante siempre y cuando no se efectúe una fuerza sobre ella, haciéndole cambiar de velocidad. Eso es lo que nos dice, jóvenes. Bien, espero que me hayan comprendido. Y ahora vamos a regresar a la diapositiva. Muy bien. Perfecto. Y ahora pues vamos a cambiar de diapositiva. Ya sabemos ahora qué es la primera ley de Newton. Vamos a conocer ahora la segunda ley de Newton, jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice que la segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Es decir, aplicar ecuaciones. Eso quiere decir cuantificar. Muy bien, calcular. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Muy bien. De manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera, jóvenes. Como pueden observar, la segunda ley de Newton se encarga de cuantificar, es decir, expresar ¿ya? La ecuación de la fuerza de esta forma. Es decir, nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, jóvenes. Esta es una ecuación básica que los que van a estudiar ingeniería pues lo van a estudiar frecuentemente, ¿no? Cuando ya ustedes salgan del colegio y vayan a la universidad. Muy bien. Es muy conocido. Y solamente eso, jóvenes, esa es la segunda ley de Newton, que se encarga de cuantificar, es decir, expresar lo que hemos visto en una ecuación, que es esta. Fuerza igual al producto de la masa por la aceleración. Muy bien, sencillo, ¿no es verdad? Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora vamos a ver, jóvenes, la tercera ley de Newton. ¿Qué es lo que nos dice la tercera ley de Newton? Es algo muy interesante. ¿Qué nos dice? Nos dice la tercera ley, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario, ¿no?
Sencillo, jóvenes. Al escuchar esa frase o esa parte que dice principio principio de acción y reacción, nos está indicando de que si yo aplico una fuerza, digamos, fíjense acá, yo aquí tengo mi mesa, jóvenes. Ya no lo ven ustedes, pero aquí tengo mi mesa. Ahora, ¿qué tal si yo tengo acá mi vaso con agua? Lo pongo sobre la mesa. A poner jóvenes sobre la mesa, pues este vaso está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Y esta mesa, ¿qué hace? Está respondiendo con la misma fuerza hacia arriba, ¿no? Es decir, se está oponiendo a mi fuerza, a la fuerza del vaso. Eso se conoce como principio de acción y reacción, jóvenes. Muy bien. Ese es el motivo, jóvenes, por el que todo está en equilibrio. Como les estaba explicando al inicio, yo ahorita estoy sentando en mi silla. Pero ¿por qué mi silla está en equilibrio? ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy cayendo hasta el menos infinito? ¿Por qué? Yo peso aproximadamente como unos 140 newton más o menos, no multiplicado por la gravedad. Ahora, yo peso, ese peso va hacia abajo, pero mi silla se está oponiendo, o mi piso ya se está oponiendo con la misma intensidad, pero hacia arriba. Entonces, fuerza con esa, si es que mi peso está hacia abajo y el piso está respondiendo con la misma fuerza, pues, ¿qué pasa? Se produce el equilibrio. El sistema se vuelve nulo y estamos en equilibrio. Eso es lo que me dice el principio de acción y reacción. Otro ejemplo, a ver, para que me comprendan mejor todavía, jóvenes. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos acá, jóvenes? Fíjense, a todos nos gusta jugar fútbol, ¿no es verdad? Fíjense, ¿qué pasa si yo pateo la pelota hacia la pared? ¿Por qué la pelota regresa? ¿Por qué regresa la pelota? Porque la pared se está oponiendo a la fuerza, a la intensidad con la que le pateo, pues la pared también está respondiendo con la misma intensidad, está empujando, ¿no? Con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Fíjense aquí. A ver, vamos a poner en pausa. Un poco más. Y allí, fíjense allí. La chica o la joven, pues está pateando la pelota, ¿no? ¿Verdad? En dirección a la pared. Digamos que está aplicando una fuerza de 50 newton hacia la pared. Pero cuando llega a la pared, ¿qué hace la pared? Se está oponiendo con la misma fuerza, pero de sentido contrario, hacia la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Con la misma intensidad, pero sentido contrario hacia la izquierda. Y es por ese motivo de que, Marito, por favor. Y es por ese motivo de que pues la pared está empujando la pelota y la pelota regresa con la misma intensidad. Muy bien. Así que sigamos viendo, a ver, un poquito más, ¿no? Fíjense que la pared responde con la misma intensidad. Muy bien. Y listo, jóvenes. Regresamos. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Muy bien. Vamos a ver otra diapositiva. Y ahora vamos a estudiar lo que es el peso. ¿Qué es el peso, jóvenes? Así que vamos a ver este enunciado. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. En la mayoría de los casos se puede suponer que tiene un valor constante e igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y está dirigida siempre hacia el suelo. ¿Muy bien? Eso, jóvenes, el peso. No es más que el producto de la masa de un cuerpo por la gravedad. Es como les decía, por ejemplo, ¿cuál es mi peso de mí? Yo peso como unos 70 kilogramos. Esa es mi masa, jóvenes, perdón, esa es mi masa. ¿Ya? Repito, la masa de mi persona es igual a 70 kilogramos. Pero si yo quiero saber mi peso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por la gravedad. Es decir, si peso 70, voy a multiplicar por la gravedad, que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Haciendo la multiplicación, voy a obtener mi peso. Muy bien. Ustedes pueden obtener o sacar o calcular el peso de cualquier cosa. Hasta de mi vaso con agua. Pues este es un vaso grande con agua. Más o menos estimo de que pesa como medio kilogramo, ¿no? Es un vaso grande de agua. 0,5 kilogramos. Esos 0,5 kilogramos,
Esta es la masa, repito, la masa, ¿bien? 0,5 kilogramos. Si yo quiero saber el peso, pues esta masa que es igual a 0,5 kilogramos, lo tengo que multiplicar con la gravedad. Con esta gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Al multiplicar, voy a obtener el peso, jóvenes. Muy bien, es eso. Y como pueden observar acá en este gráfico, de igual forma, primero, aquí tenemos lo que es la ecuación, ¿verdad? Peso, que generalmente se lo simboliza con la W o también con la P, ¿ya? Pero es lo mismo. Me dice que peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Y aquí tenemos los gráficos, jóvenes. ¿Qué pasa si yo tengo un piso, ¿no? Un piso común y corriente. Ahora, a este piso yo puedo colocar un bloque grande de concreto, de madera, etcétera, lo que ustedes quieran. Como este bloque. Si yo coloco ese bloque sobre mi piso, pues ese bloque va a ejercer un peso hacia abajo. ¿No, verdad? Y para saber el peso de este bloque, tengo que multiplicar la masa de ese bloque por la gravedad. Y voy a tener el peso. Igualmente acá, ¿qué pasa cuando tenemos un plano inclinado, como este caso? Aquí tenemos un plano inclinado, que podría ser un plano inclinado de unos 35 grados, por ejemplo, aproximadamente. Aquí tengo lo que es mi bloque. Como pueden observar, jóvenes, el peso siempre es vertical, siempre. Nunca va a ser en diagonal. Nunca, ¿no? En diagonal. Es decir, nunca va a ser de esta forma, jóvenes, en diagonal. Siempre va a ser vertical el peso. Siempre es vertical, ¿no? Como en el gráfico, jóvenes, fíjense. Fíjense que el peso va hacia abajo, verticalmente. Y por más que el plano esté inclinado, jóvenes, el cuerpo esté chueco o en diagonal, inclinado, por más que esté así, jóvenes, el peso siempre va a ir hacia abajo, como pueden observar. Bien, así que no se confundan, no se olviden. El peso siempre es vertical, es un vector vertical. Muy bien. Pasamos a la otra diapositiva. Y esta es la última, jóvenes. Ahora vamos a ver qué cosa es la normal. Aquí llamamos normal, jóvenes. ¿Qué es ese vector normal? Entonces, nos dice acá lo siguiente. Dice, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, ejerce una fuerza sobre ella, cuya dirección es perpendicular a la superficie, de acuerdo con la tercera ley de Newton, ¿no? La que hemos visto, ¿no? ¿Verdad? El principio de acción y reacción, no se olviden. La superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección. Escuchen bien esa parte. De la misma magnitud, ya, la misma intensidad, ¿no? Y dirección, ese mismo ángulo, pero de sentido contrario. Bien, lo que les expliqué antes, ¿no es verdad? ¿Qué pasa cuando la joven está pateando la pelota? Vamos a ver de nuevo esa parte, muy bien. Vamos a ver esa parte de nuevo. Fíjense acá, la jovencita está pateando la pelota, ¿no es verdad? Está haciendo una fuerza hacia la derecha. Hacia la derecha, jóvenes. Vamos a suponer que está aplicando una fuerza de 50 newton hacia la derecha. Pues la pared se está oponiendo con la misma dirección, con la misma intensidad, con el mismo ángulo y también con la misma fuerza, podría decirse 50 newton, ¿no? Pero en sentido contrario. Si la chica está haciendo la fuerza hacia la izquierda, la pared se está oponiendo hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda, jóvenes, ¿no? Hacia la izquierda. La chica está haciendo la fuerza hacia la derecha y la pared se pone hacia la izquierda. Muy bien. Así que ese es el principio de acción y reacción. Y esa es la normal, jóvenes. Esa es la normal. Bien. Así que vamos a regresar y vamos a ver para que les explique mejor en los gráficos. Fíjense que, jóvenes, igualmente tenemos un piso, ¿no? Un plano horizontal. Ya que tenemos lo que es un bloque. Igualmente puede ser un bloque de cemento, de concreto, de madera, lo que ustedes quieran. Muy bien. Fíjense. Este bloque, como se está apoyando en el piso, pues está haciendo el peso, ¿ya? Está ejerciendo un peso hacia abajo, jóvenes. Y como se está apoyando en el piso, con ese peso, ¿qué pasa con el piso? El piso se está oponiendo con la misma fuerza hacia arriba, fíjense. Esta N que ven es el vector normal, que es perpendicular. ¿Muy bien? Cuando dice que es perpendicular, quiere decir que siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Fíjense acá, hay un ángulo de 90 grados, derecha, 90 grados izquierda, ¿no? Es por eso que se llama normal, perpendicular. ¿Muy bien? Ya, no se olviden de eso. Ahí tenemos, es lo que pasa cuando tenemos un plano horizontal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un plano inclinado? Como de acá, por ejemplo. Tenemos acá un plano inclinado, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con este plano inclinado? Fíjense que igualmente tenemos aquí nuestro bloque. Igualmente, un bloque de cualquier materia, ¿no? Puede ser de concreto, de madera, etcétera. O una caja, si quieren. Ahora, ahí tenemos ese bloque. Yo quiero saber cuál es la normal. Fácil. Fíjense, este bloque, ¿qué pasa con este bloque? Se está apoyando. Se está apoyando en el plano inclinado. Y como se está apoyando, pues el plano inclinado va a responder a ese peso, a esa fuerza, ¿no? Y se pone en sentido perpendicular, fíjense, de esta forma. Perpendicular al plano. ¿Bien? Este es el plano, ¿no es verdad? Este es el plano inclinado. ¿Y cuál es la perpendicular de este plano? Pues sencillamente pues, lo pueden calcular con un transportador, ¿no? O con sus cuadros, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el vector normal. Muy bien. Perpendicular al plano. Justamente en el punto de apoyo del bloque. Muy bien. Y aquí tenemos el peso, la verdad que siempre es vertical, no se olviden. Y listo, jóvenes. Con esto estamos concluyendo lo que es la primera parte de teoría, de las consideraciones generales de lo que es estática. Bien, jóvenes, en la siguiente clase vamos a continuar con la segunda parte y luego vamos a comenzar con la parte práctica. Recuerden de que para poder resolver cualquier problema de física, primero siempre hay que comenzar por las consideraciones generales, saber qué es estática, saber qué es una normal, saber qué es peso, ¿no? No solamente desde ya comenzar a resolver, sino primeramente hay que saber las herramientas. ¿Muy bien? Bueno, jóvenes, espero que me hayan comprendido, así que conmigo será hasta la próxima clase. Tengan una excelente semana.